Quiero invitarte a que me acompañes al libro de Hechos capítulo 5. Libro de Hechos capítulo 5. Hemos estado estudiando ya por varias semanas una serie que ha sido de inmensa bendición en mi vida, en mi estudio personal, y sé que nos ha bendecido como iglesia. Hemos titulado esta serie, como se llama el libro que vamos a leer el día de hoy, Hechos. Pero le hemos dado un subtema que nos ayuda a enmarcar el significado del libro de los Hechos. ¿De qué se trata este libro histórico que nos cuenta la historia de una iglesia llena por el poder del Espíritu Santo? Y es por esto que hemos titulado esta serie Hechos, la iglesia en acción. Hemos aprendido que la iglesia no es un edificio, aunque se reúne en un edificio. La iglesia es el pueblo de Jesús. Somos una familia, somos un movimiento. Y cada semana hemos aprendido más acerca de qué significa ser una iglesia que se mueve, que acciona, que hace la obra de Cristo. Y esta semana llegamos al capítulo 5. Ya hemos repasado mucho acerca de el origen o el nacimiento de la iglesia, pero llegamos a otra ocasión en la cual la iglesia experimenta gran persecución, oposición y pasa por pruebas. Y dice Hechos capítulo 5, vamos a comenzar en el versículo 17, y cuando tú lo tengas puedes decir amén. Hechos capítulo 5 verso 17, y vamos a leer hasta el verso 32. Dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por tanto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nuestro tema del día de hoy es cuando las pruebas producen pasión. Dilo conmigo: cuando las pruebas producen pasión. Hay una palabra clave en nuestro tema del día de hoy, y es la palabra cuando. ¿Es cuál palabra? Cuando. Y añadí esta palabra al tema porque al inicio lo quise titular: las pruebas producen pasión. Pero al analizarlo me di cuenta que hay momentos en los cuales las pruebas no producen pasión. No siempre que pasamos por una prueba terminamos más encendidos por Jesús, más apasionados, más determinados. A lo contrario, a veces las pruebas producen desánimo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A veces las pruebas producen frustración, a veces
producen apatía o producen temor o producen gran echarnos para atrás o darnos por vencidos, pero hay momentos cuando las pruebas producen pasión. Y mi oración el día de hoy es que tú y yo al ver a la luz de este pasaje el ejemplo de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia audaz, una iglesia con denuedo, una iglesia encendida con una pasión por Jesucristo, que tú y yo al ver su ejemplo aprendamos que no podemos controlar todas las circunstancias de nuestra vida y no podemos determinar qué pruebas vengan a nuestro camino, pero sí podemos determinar lo que esas pruebas produzcan en nosotros. Yo no puedo determinar qué sucederá en mi vida, pero sí puedo determinar qué producirá esa prueba en mi vida. Y yo estoy determinado a que esa prueba no produzca en mí apatía, no produzca en mí tristeza, no produzca en mí desánimo. Yo no puedo controlar si me meten a la cárcel, no puedo controlar si mañana me enfermo, pero sí puedo controlar si mañana levanto mi rostro y declaro: Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. No puedo determinar el problema, ni la prueba, ni la circunstancia, pero sí puedo determinar lo que eso produce en mí. Y yo estoy determinado a que produzca pasión. Alguien que diga amén el día de hoy. Yo quiero animarte que tomes una valentía, un denuedo el día de hoy, que te propongas ser un creyente que dice: cuando la prueba venga, producirá en mí pasión. Alguien que diga amén a eso. Cuando la prueba venga, y créeme que vendrá, y para muchos ya está aquí y para otros viene en camino. Viene en Shipping Express, 2-day delivery. Viene en camino, y cuando llegue, tú y yo tenemos el poder de determinar qué producirá en nosotros. La iglesia primitiva dijo: la prueba no nos detendrá, la prueba nos va a apasionar más por Jesucristo. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar el día de hoy. Padre, háblanos el día de hoy. La iglesia en este momento está pasando por pruebas: el distanciamiento social, el racismo en nuestra nación, la necesidad económica, desafíos en todas las esferas de la sociedad, necesidades en los hogares, problemas en las casas, situaciones en la vida íntima, pero sabemos, Dios, que para todos y en todo tú eres la respuesta. Necesitamos hoy más que nunca creyentes llenos de pasión, creyentes que no van a correr atrás, que se desaniman momentáneamente quizás, pero que no se dan por vencidos. Háblanos el día de hoy y danos una perspectiva divina, danos una visión celestial para captar el poder que mora y que habita en nosotros. No podemos determinar el mañana, pero sí podemos determinar cómo responderemos a lo que el mañana nos traiga. Y estamos determinados a que toda prueba produzca en nosotros una pasión ferviente por el nombre de Jesús. Háblanos hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puedes tomar tu asiento. Todos los que están en casa les damos nuevamente una bienvenida. Les invitamos a quedarse conectados, a escuchar, porque creemos que hoy Dios nos va a hablar. Nuestro tema del día de hoy es cuando las pruebas producen pasión. Hemos seguido detalladamente la historia de la iglesia, una historia narrada por nuestro escritor Lucas, un discípulo, un doctor, un hombre que estaba determinado a invitar a un amigo llamado Teófilo y a contarle la historia no solamente de Jesús, pero también de la iglesia que continuó su misión. Y cuando Lucas empieza su libro histórico, nos habla de la venida del Espíritu Santo. La iglesia es empoderada, los discípulos esperan en Jerusalén para recibir este poder. Vemos cómo la iglesia comenzó a crecer en unidad, comenzó a multiplicarse, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, se congregaban en el templo, en los hogares. Y luego vimos la semana pasada el primer milagro que desarrolla Jesús por medio de la iglesia, y encontramos esta historia un capítulo anterior, cuando vimos el relato de cuando un hombre cojo de nacimiento se encuentra con dos apóstoles llamados Pedro y Juan, y ellos oran por él, declaran la sanidad de Cristo sobre su vida y Jesús lo sana. Pero vemos también en el libro de Hechos que no todo era bendición, no todo era victoria, no todo era milagros y grandes triunfos. También habían pruebas, también habían desafíos.
La persecución comenzó primeramente por medio de los líderes religiosos. Querían encarcelar a los apóstoles, querían callarlos, querían ya acabar con este mensaje de un Jesús resucitado. Días después de que Pedro y Juan salen de la cárcel, nos dice Lucas que también los problemas comenzaron en la iglesia, porque ¿cuántos saben que la oposición no solamente está allá afuera? La oposición tristemente también comienza dentro de la iglesia. Nos cuenta el inicio del capítulo 5 una historia de un matrimonio, dos personas, un hombre y una mujer llamados Ananías y Zafira. Y cuando la iglesia estaba determinada a crecer y a proveer fondos para seguir adelante, dice la Biblia que todos los creyentes vendían sus propiedades, daban todo el dinero, estaban dispuestos a aportar todo lo que tenían para que la iglesia cumpliera su misión. Pero un matrimonio, Ananías y Zafira, se determinaron a engañar al Espíritu Santo. Vendieron la propiedad, pero dieron solamente parte del dinero y otra parte la escondieron. Y cuando llega Ananías con estos apóstoles, trae una sonrisa y viene muy generoso y dadivoso. Y Pedro lo ve e inmediatamente percibe en el Espíritu que algo está mal y le dice: Ananías, ¿por qué Satanás ha puesto en tu corazón engañar al Espíritu? No has tratado de engañar a los hombres, has tratado de engañar al Espíritu Santo. Instantáneamente Ananías cae muerto. Y cuando Ananías cae muerto, todos estaban asombrados. 3 horas después, dice Lucas, viene su esposa y Pedro le hace las mismas preguntas y ella también engaña, también cae muerta, y los jóvenes la cargan y la llevan. Y había gran temor entre todo el pueblo y sabían: estos apóstoles van en serio. Dios está con ellos, Dios está en medio de ellos. La persecución comenzó desde afuera, la oposición también comenzó adentro. Pero escúchame, en toda esta oposición, en todas estas pruebas, la iglesia no se dio por vencida. La iglesia siguió valiente y se hizo más apasionada. Y la pregunta es: ¿cómo pasó esto? Piensa en tu vida y en la mía, piensa en nuestra trayectoria en la fe. Cuando tú y yo somos confrontados por gran oposición, es difícil sentir una motivación de seguir adelante. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando viene persecución, cuando viene oposición, cuando viene la necesidad, cuando viene la resistencia, cuando hay animosidad de afuera o de adentro, es difícil seguir adelante. Pero esta iglesia es un ejemplo de que conforme más problemas se levantaban, más audaces se hacían. Conforme más pruebas surgían, más pasión cobraban. Y la pregunta es: ¿cómo pasaba esto? Se supone que la prueba debe producir desánimo o temor, pero para la iglesia primitiva produjo pasión. Y es aquí donde nos es sumamente importante volver a las palabras de Jesús. Porque Jesús le dijo a estos discípulos, a estos apóstoles, que las pruebas y las dificultades no deben sorprendernos como cristianos. Jesús nos dijo: en el mundo van a tener aflicción. Van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Van a experimentar resistencia. Van a experimentar gente que los va a rechazar. Pero no se desanimen. Yo ya logré la victoria y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es, así será. Jesús había preparado a sus discípulos y Jesús también nos ha preparado a nosotros. O sea que el cobrar ánimo y pasión, aun cuando la prueba viene, es cuestión de una perspectiva divina. ¿Qué quiero decir con esto? Es cuestión de hacerme la pregunta: cuando venga la prueba a mi vida, ¿me voy a desanimar? ¿O puede que esta prueba produzca en mí mayor pasión? La verdad es que cuando venga la prueba, yo tengo la decisión, yo tengo el poder de determinar qué es lo que la prueba va a producir en mí. Y cuando la prueba viene a la vida de un hijo de Dios, una hija de Dios lleno del Espíritu Santo, ese creyente está determinado a que esa prueba produzca pasión. Entonces yo te lo digo nuevamente el día de hoy: no podemos controlar qué pruebas vendrán en nuestro camino, pero sí podemos determinar lo que esas pruebas produzcan en nosotros. Y hoy nos dirigimos al ejemplo de los primeros apóstoles, que ante gran persecución determinaron que las pruebas iban a producir pasión en ellos. Y ellos con su ejemplo nos demuestran, escucha esto, es bien importante, ellos con su ejemplo nos demuestran
que la pasión no se produce automáticamente. La pasión comienza cuando sirves. ¿Cuando haces qué? Cuando sirves. Lo primero que aprendemos en nuestro pasaje de hoy es: la pasión se produce cuando sirves. Pasa conmigo al verso 17 y 18. Estamos en Hechos capítulo 5, verso 17 al 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Cuando yo leí este versículo me impactaba bastante dos detalles. Lucas nos dice que la iglesia está creciendo, está haciendo grandes cosas, los apóstoles están sanando enfermos, están siendo utilizados por Jesús en gran manera. El poder espiritual que reposaba sobre sus vidas era tan evidente que dicen los versículos anteriores que la gente de todo alrededor, aunque no fuesen cristianos, los respetaban y les temían mucho porque era evidente el poder que tenían. Pero cuando llegamos al versículo 17 nos dice Lucas que los líderes religiosos, en específico los saduceos, estaban tan celosos de los apóstoles. Y yo me tuve que detener aquí y hacerme la pregunta: ¿por qué estaban celosos? ¿Qué habían hecho estos apóstoles que induciría en estos líderes religiosos que tenían posición y poder e influencia, que induciría en ellos tanto celo que necesitaban encarcelarlos y callarlos? Yo quiero hablarte por un momento de los saduceos, para que tú y yo podamos entender lo absurdo que es que hombres con tanto poder, tanta influencia y tanta posición tuviesen envidia de hombres comunes, ordinarios y corrientes. Y cuando tú y yo estudiamos un poco del contexto de las diferentes sectas de la religión judía en el tiempo de Jesús, habían, por ejemplo, fariseos, hombres devotos a la ley, hombres que seguían las tradiciones y las prácticas del judaísmo. Vemos otra secta como los escribas, que eran los conocedores de la ley, los estudiosos, los doctores de la ley. Pero vemos también a los saduceos. Los saduceos en la época de Cristo y del Nuevo Testamento eran un grupo político religioso. Estos hombres tenían gran poder en Israel. Eran una clase aristocrática que tenía control del templo, que tenían control de la estructura religiosa. Sabemos esto porque había un concilio, un grupo de autoridad en Israel que se llamaba el Sanedrín. Y de los 70 asientos dentro de este concilio, la mayoría de esos asientos eran ocupados por saduceos. Los saduceos también tenían la posición más fuerte, que era el sumo sacerdote. Estos eran hombres que en lo general, hablando en lo general, eran adinerados, eran ricos, ocupaban puestos poderosos y muchos de ellos tenían relaciones diplomáticas con funcionarios romanos. Ahora, ¿por qué te daría todos estos datos que te aburren acerca de los saduceos que hoy ya no existen? Bueno, quiero que tú y yo entendamos la influencia, el poder, la economía que tenían estos hombres, para que veamos lo absurdo que es que gente que tenía tanto poder y tanta influencia estuviesen celosos de hombres comunes. Y la pregunta de Lucas: ¿por qué estaban celosos los de alta sociedad de aquellos de baja sociedad? Y la respuesta común, la respuesta obvia, es que los discípulos no tenían asientos en el Sanedrín. Los discípulos no tenían influencia política con Roma. Los discípulos no tenían cuentas bancarias muy grandes. Los discípulos no tenían posición religiosa, pero los discípulos tenían el poder del Espíritu Santo. Escucha esto: los saduceos estaban tan celosos. Satanás está tan celoso. Yo creo que a veces Dios en la Escritura nos da recordatorios y nos exhorta en amor, porque tú y yo estamos sentados en estas bancas celosos de lo que el mundo tiene, esperando, pensando que si solo tuviera esa camioneta, si solo tuviera ese trabajo, si solo tuviera esa oportunidad, si solo tuviera ese aparato tecnológico, sería un poquito más feliz de lo que soy el día de hoy. Si no estuviera en apartamento y estuviera en casa pagada, estaría un poco más feliz el día de hoy. Cuando la gente que tiene todas esas cosas está añoreando tener algo que tú y yo ya tenemos en este mismo instante. Tú y yo, a veces el enemigo nos engaña y nos hace desear lo que no tenemos, pero Dios nos recuerda: lo que ya tenemos es lo más valioso. El sistema religioso, los saduceos, tenían el poder, pero de influencia de la sociedad.
pero la iglesia tenía un poder que transformaba vidas. Y los líderes religiosos no podían evitar, no podían esconder la realidad de que donde iban los discípulos, enfermos se sanaban, matrimonios se restauraban, gente venía a salvación, adictos se hacían libres, endemoniados cobraban sentido. Ellos no podían responder al poder del Espíritu activo en la iglesia. Esto nos lleva a tener que entender qué es lo que habían hecho los apóstoles, qué hechos evidentes habían comprobado que ellos tenían un poder. Y Lucas nos dice que los saduceos no estaban celosos de los discípulos o los apóstoles por sí mismos, estaban celosos del poder del Espíritu que estaba en ellos. No es que ellos eran extraordinarios por sí mismos, no es que eran demasiado talentosos. El problema es que los cristianos estaban haciendo lo que la religión judía no podía hacer. Los cristianos estaban transformando vidas. Y dice el mismo capítulo 5, pero verso 12 al 16. Presta atención a todo lo que los apóstoles hicieron que indujo tanto celo en los saduceos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Los líderes religiosos estaban celosos de ese poder. ¿Cómo es que traen enfermos y los ponen en las calles, en camas y lechos, para que Pedro, que dice voy a agarrar un cafecito, solamente la sombra los toque, y que en un instante Jesús haga lo que los religiosos en toda una vida no podían hacer? Estaban celosos de este poder. Pero ¿de dónde venía este poder? Ayúdame, iglesia. Venía del Espíritu Santo. Este poder venía del Espíritu Santo. Y los apóstoles no estaban haciendo nada extraordinario. Los apóstoles simplemente estaban sirviendo, estaban evangelizando, estaban compartiendo la palabra, estaban haciendo la gran comisión. Y mientras la hacían, el Espíritu los respaldaba con poder, con señales, con prodigios. Ellos no estaban haciendo nada extraordinario, ellos simplemente estaban sirviendo. Pero cuando un creyente hace lo que debe hacer, Dios hace lo que él necesita y solamente puede hacer. Y mientras ellos servían, evangelizaban, discipulaban, alcanzaban, el Espíritu los respaldaba. Pero hay otro detalle que vemos en este pasaje. No solamente al servir incrementaba el poder que el Espíritu manifestaba por medio de ellos, sino que también al servir se producía una pasión en ellos. ¿Sabes que cuando sirves, pasión se produce en ti? Cuando sirves a otros, cuando oras y ves que Dios contesta tus oraciones, tu pasión crece. Cuando evangelizas y ves a almas venir a Jesucristo, tu pasión crece. Cuando discipulas a alguien y lo ves crecer y ves su carácter literalmente cambiando, y ves que tenía un carácter, una actitud terrible, y lo ves madurando y creciendo, tu pasión crece, porque tu confianza en el mensaje que predicas es comprobada y tu pasión incrementa. Yo recuerdo cuando era adolescente y estaba comenzando esta pasión en mí por el mensaje de Jesús, y yo era parte aquí de los jóvenes en la iglesia, pero nunca había hecho nada audaz, nunca había evangelizado a alguien directamente. Era solamente un joven que estaba aprendiendo acerca de la fe en la iglesia donde mis padres eran pastores. Pero recuerdo que en un servicio de jóvenes un evangelista nos retó, nos desafió y nos dijo: necesitas contarle a tus amigos de Jesús. Y un día en la secundaria yo iba saliendo de la escuela, para ese tiempo ya manejaba, iba manejando a casa, y veo a un muchacho que va caminando en la esquina, y estaba recordando la exhortación de ese predicador, y comencé a orar en mi interior, y sentí un desafío de invitarlo, de ofrecerle, llevarlo a su casa o a donde iba, y de invitarlo a una conversación. Y tú sabes que hacer eso siempre es un riesgo, no sabes quién está entrando a tu auto. Pero me detuve, era un joven como de mi edad, y le dije: oye, ¿a dónde vas? Y me dice: voy caminando a mi casa. Y le dije: ¿quieres que yo te lleve? Y dice: sí, está bien. Entró al auto y comenzamos a hablar, y
y a platicar. Y en ese proceso me comienza solito, sin que yo le dijera nada, a contar todos sus problemas. Estoy batallando con esto, me arrestaron por cargar drogas, mis padres ya no confían en mí, no sé qué hacer, mis papás se van a divorciar. Y comenzó a desbordar su alma, y yo entendí, esta es una oportunidad para hablarle a este joven de Jesús. Y comencé a hablarle de Jesús, aunque por dentro estaba temblando y estaba nervioso y no sabía si lo iba a rechazar o me iba a decir que estoy loco, que el que estaba drogado era yo. Pero comencé a hablarle de Jesús y a retarlo, y vi cómo él se iba quebrantando, iba llorando más y empezó a abrir su corazón. Y lo llevé hasta su casa, oré por él, aceptó a Jesús. Y recuerdo que fui manejando a mi casa con tanta pasión. Lo primero que hice es llegar a casa y correr con mis papás y les dije, les tengo que contar algo, esto funciona, es real. Lo hice y funcionó. Y comencé a contarle a mis papás, y mi papá se emocionó y me dice, ¿y qué hiciste cuando sentiste esa impresión del Espíritu? Y le dije, papá, y se emocionó conmigo. Y mi mamá, ¿y qué te dijo el joven? Y yo le dije, y nos dijimos, y todos empezamos a llorar, y mis papás lloraban y yo lloré. Y recuerdo que esa fue una ocasión en la cual una pasión comenzó en mi corazón. Este mensaje, este concepto de una religión en la cual Cristo vino y murió por pecadores, se materializó cuando comencé a servir. Hay muchos de nosotros que pensamos, es que no tengo pasión. No tienes pasión porque no sirves. No tienes pasión porque no lo has visto funcionar. No te apasiona desde las bancas como te apasionaría en la cancha, haciéndolo por ti mismo y comprobando. Este mensaje es verdadero. Él sí sana enfermos, Él sí libera a adictos, Él sí deshace cadenas. Él es quien dice que es. La pasión se produce cuando sirves, cuando hablas y ves que funciona, cuando oras y ves que Él contesta. Tu pasión crece. Sabes que al mirar alrededor a nuestra iglesia el día de hoy, ver a nuestros líderes, a nuestros equipos, a nuestros voluntarios y jóvenes y servidores, veo una inmensa necesidad de pasión. Al ver a nuestra iglesia el día de hoy, veo una gran necesidad de pasión. Al ver la situación de que hemos sido distanciados por situaciones fuera de nuestro control y de que hemos sido desafiados en todos los sentidos, veo una gran necesidad de pasión. Escúchame, no te estoy hablando de un sensacionalismo, no estoy hablando de excitación emocional. Cuando te hablo de pasión, estoy hablando de aquello que los pentecostales llamamos el fuego. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que si creciste en una iglesia pentecostal o llegaste a una iglesia pentecostal, alguien te habló del fuego, no sabes qué significa, no lo puedes explicar, quizá no lo sabes articular, quizá no has comprendido el respaldo doctrinal de esa frase, pero tú sabes cuando lo sientes. Tú sabes, yo llegué a la iglesia y yo sentí algo que se encendió en mí. Llegué a mi casa y dije, este matrimonio no se queda así. Llegué a esa adicción y dije, rehúso volver a las mismas cadenas. Salí de ese edificio y algo comenzó en mí, porque vi un evangelio que se comprueba, porque vi un mover del Espíritu tangible que inundó mi ser, que transformó mi manera de pensar. Quizá no lo sabías articular, ahora con años de estudio ya lo puedo defender un poco más, pero sigue siendo ese mismo fuego que me capturó cuando tenía 15 años. Cuando te hablo de pasión, no te estoy hablando de sensacionalismo, te estoy hablando de un impulso en tu interior del Espíritu que te dice, todo se puede en el nombre de Jesucristo. No hay arma forjada contra ti que va a poder destruirte. No hay enemigo, Satanás, grupo que pueda detener la obra de la iglesia. Cuando hablamos de pasión, estamos hablando del fuego. Es un impulso insaciable, es una expectativa de que Dios haga lo que Dios ha prometido hacer en su palabra. Es una confianza inquebrantable que aunque la persona cuya autoridad respetas más en esta tierra te esté mirando y te diga no se puede, tú lo miras y le dices sí se puede. Es una audacia, es un fuego que se enciende en ti. Con pasión me refiero a un fuerte deseo imparable de lograr y creer lo que Dios ha prometido en tu vida. Y eso es lo que tenían estos apóstoles. Ellos no se habían inscrito simplemente a participar en algún ministerio. Ellos habían invertido sus vidas completamente. No eran parte de una organización religiosa, eran parte de un movimiento vivo. Estaban totalmente devotos, tenían
pasión. Y escúchame, esa pasión no surgió de la nada. Esa pasión se produjo mientras servían, mientras predicaban, mientras sanaban enfermos, mientras reprendían demonios. La pasión se produce cuando sirves. Dile a alguien que está a tu lado: la pasión se produce cuando sirves. Si no estás sirviendo, por eso no sientes pasión. Si no estás dando, por eso no te importa. Si no inviertes, por eso no valoras. Pero cuando sirves, cuando das, cuando contribuyes, cuando oras, cuando lloras, cuando crees, algo se enciende en ti, algo te apasiona. Ya no es simplemente la iglesia, es tu iglesia. No es la gente, es tu gente. No es una familia, es tu familia. No es un mensaje, es tu mensaje. No es su visión, es mi visión. Cuando una pasión se enciende en ti, nada ni nadie puede detenerte. Estos discípulos tenían pasión, escúchame, pero esa pasión se produjo mientras servían. Por eso los inactivos no tienen pasión. ¿Cuántos inactivos hay aquí? No van a decir yo porque no son apasionados. Por eso los inactivos no tienen pasión. ¿Ya reabrieron la iglesia? La iglesia está cerrada. Cristo no ha vuelto. Cristo ya viene. La gente necesita que... Usted ya sabe. Nada. No hay impulso, no hay emoción, no hay sentimiento, no hay entrega, no hay compromiso. Nada los mueve, porque no sirven. El inactivo no siente pasión. No tendrás pasión por Jesús porque simplemente asistes una vez por semana a un edificio. No sentirás pasión por Jesús simplemente porque das cuando te conviene. No sentirás pasión porque simpatizas con la fe cristiana. La pasión se produce en ti cuando sirves, cuando inviertes, cuando te cuesta, cuando piensas en esa familia en la fe y cuando lo que viene a tu mente son nombres, familias, matrimonios, hijos, personas, vidas. Es ahí donde algo se mueve en ti. No nos congregamos porque eso es lo que la iglesia tradicionalmente hace. Nos congregamos porque tenemos una misión. Nos congregamos porque hemos recibido un mandamiento. Nos congregamos porque nuestro Señor y Salvador, príncipe y dueño de todas las cosas, que está sentado a la diestra del trono de Dios, nos dijo al origen de nuestro movimiento: he recibido toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. No estamos aquí porque no tenemos nada más que hacer un domingo por la mañana. Estamos aquí porque tenemos una misión. Estamos aquí porque nos apasiona ver almas transformadas. Estamos aquí porque al servir, al dar, al colaborar, al invertir, nos importa. Sabes que un capítulo anterior vemos otra prueba que pasó la iglesia. La mencioné al inicio. Pedro y Juan sanan a un hombre cojo de nacimiento. Después de haberlo sanado, dice Lucas que son encarcelados y luego son en varias ocasiones interrogados. Pero estos líderes religiosos no sabían qué hacer con ellos. Estaban celosos, estaban fastidiados, estaban hartos, estaban enojados, estaban de todo. Pero aquí ante sus ojos estaba Pedro, Juan, los apóstoles y un cojo de nacimiento que todo el pueblo sabía que había sido cojo toda su vida, que después Lucas nos dice tenía más de 40 años. Era algo que no se podía negar. Todos lo conocían y todos lo estaban mirando danzar y alabar a Jesús. Y no sabían qué hacer. Entonces comienzan a interrogarlos. Pero los discípulos, ellos estaban dispuestos a servir a toda costa. Y esta prueba, en lugar de desanimarlos, ¿sabes qué produjo en ellos? ¿Sabes qué produjo en ellos? Pasión. Ve conmigo a Hechos 4, 23 al 31. Sé que es largo, pero escucha esto, escucha lo que sucede. Después de que Pedro y Juan son liberados de la cárcel, escucha lo que sucede. Hechos 4, 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, escucha esto, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escúchame, al servir juntos, al ser probados, perseveraron, y esas pruebas, ese servicio, esa perseverancia produjeron en ellos pasión. Y yo leo esto y me asombra y digo: Señor, después de ver a sus líderes encarcelados, no oraron por protección, no oraron por escape, no oraron para que Dios removiera a los líderes políticos, no oraron para que Dios cambiara el gobierno después de ver a sus líderes religiosos encarcelados. Y un buen seguidor piensa lógicamente: si eso le hicieron a mis líderes, ¿qué me harán a mí? Pero su oración no fue: Dios, líbranos de la persecución, Dios, no permitas que nos vuelvan a encarcelar. La prueba produjo algo diferente en ellos. Pudo haber producido tristeza, desánimo, depresión, temor, pero ellos dijeron: no, la prueba vino, pero conocemos a uno que es más grande que la prueba. Jesús, bríndanos más denuedo, danos más pasión, danos más fuego, danos más valentía para seguir predicando. La prueba produjo pasión porque estaban sirviendo juntos. Es impactante ver la valentía de esta iglesia que nos deja, hermanos, se lo digo de corazón, me incluyo, yo soy el primero, nos deja avergonzados. Usted y yo no soportamos ni 5 meses distanciados, ya queremos abandonar la fe. Estos hombres estaban encarcelados y salían predicando con más pasión. Yo quedo verdaderamente avergonzado. Yo digo: Jesús, nos falta una iglesia con pasión, nos falta una iglesia llena del Espíritu. Nos falta una iglesia que se levante y le diga a sus líderes: hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, yo estoy aquí. Si usted necesita algo, yo estoy aquí. De aquí no me muevo. Hermano, pero su esposa está en el hospital. Es que la prueba produjo pasión en mí. Hermano, es que sus hijos están apartados de Dios. ¿Cómo es que a usted le interesan los jóvenes y los suyos ni siquiera aman a Cristo? Es que la prueba produjo pasión en mí. Sigo creyendo, no he abandonado la promesa, pero yo sé qué tengo que hacer aquí. Y ahora Dios me ha llamado a seguir sirviendo. Alguien que diga: Dios me ha llamado a seguir sirviendo. No sé qué pasará el día de mañana, pero hoy no dejaré de servir, no dejaré de dar, no dejaré de orar, no dejaré de creer, porque hay una pasión que comenzó en mí en aquel glorioso día. Y cada prueba y cada lucha y cada situación, esa pasión crece, esa pasión aumenta. ¿Sabes qué me impacta la oración de esta iglesia? Porque la verdad es que somos rápidos para ver resultados, pero somos lentos para entender los procesos. Somos rápidos para ver los resultados, pero somos lentos para entender los procesos. Wow, mira esa gente como Dios los ha bendecido. Pregúntales de dónde vino la pasión. Pregúntales de dónde vino la audacia. Pregúntales por qué oraron por el denuedo. Es que hemos pasado por el fuego. Es que hemos perdido a unos que creíamos que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Es que estas bancas estaban llenos de aquellos que ahorita están de nuevo en las calles. Es que esos jóvenes los perdimos. Es que demasiados han abandonado, y por eso hay algo que se enciende en nosotros que nos dice: nunca más veremos esa miseria, nunca más volveremos atrás. Seguimos adelante, seguimos adelante. Los resultados, iglesia, por definición, son la consecuencia de algo. Queremos resultados sin proceso.
Queremos resultados sin costo, queremos resultados sin invertir, pero escúchame, el resultado por definición es consecuencia de algo. Sin acción no hay resultados. Sin la cárcel no hay denuedo. Sin el cojo no hay predicación. Sin predicación no hay 5,000 hombres que se añaden a la iglesia. Sin el proceso no hay resultados. ¿Qué te quiero decir con esto? Déjame, te lo pinto, te lo esclarezco, te lo digo directamente como es. Vamos al grano. Si no inviertes nada, no puedes esperar algo a cambio. Si no te cuesta nada, no te va a importar. Si no sirves, no te sientes parte de. Pero si inviertes tu vida, prepárate para lo que Dios va a hacer en ti. Si inviertes tu vida y comienzas a servir, la pasión va a comenzar en ti. Escúchame, la iglesia no llegó a ser un movimiento apasionado de un día para el otro. No sucedió por accidente. Fue un proceso. Jesús estableció la iglesia, comisiona a los discípulos, pero ellos también hicieron su parte. Respondieron con fe, esperaron en Jerusalén, sirvieron, perseveraron, y de allí vino la pasión. ¿Ves? La pasión viene con la entrega, viene con el compromiso. Es fácil no sentir pasión por algo que no te cuesta. Es fácil no sentir pasión cuando no eres parte de, pero cuando es tuyo, cuando lo apropias, cuando lo interiorizas, cuando lo adoptas, cuando lo abrazas, entonces la pasión comienza. A veces decimos, hermano, es que no siento nada, por eso no sirvo. Pero inviértelo, es al revés. Comienza a servir y vas a empezar a sentir. No sirvo, no me comprometo porque no siento nada. Es que no sientes nada porque no te comprometes y no sirves. Es como decir, piénsalo en esta manera, es como decir, no siento nada por alguien con quien no he hablado. No siento nada por alguien con quien no he compartido relación. Bueno, comparte relación, habla con él y vas a comenzar a sentir algo. La verdad es que nosotros no hemos entendido el proceso de cómo se cultiva o se produce la pasión. Todo lo hemos experimentado. ¿Te ha pasado en alguna ocasión que alguien te pide tu ayuda para participar en algo? Te dice, mira, necesito que me ayudes con algo, pero como tú no estás invertido de ninguna manera, no es tu proyecto, no es tu tarea, no te costó nada a ti, tú no compraste nada. Entonces tú dices, bueno, como piénsalo en esta manera. Reciente me propuse la gran tarea, el desafío de aprender a hacer galletas chocolate chip cookies. Yo dije, yo voy a aprender a hacer estas galletas. No me interesa, no me importa. Nunca en mi vida he cocinado, pero hace un año me propuse empezar a aprender a cocinar por el desafío de que mi esposa y yo estábamos viendo un show de chefs. Y yo le dije esa noche, ¿sabes qué? Yo puedo aprender a hacer ese salmón. Y se empezó a reír, porque nunca en mi vida he cocinado, nunca, jamás, ni un cereal, no sabría qué hacer. Pero comenzó en mí una pasión. Y le dije, solamente para comprobar que cuando alguien se propone hacer algo, lo pueden hacer y lo pueden hacer bien, voy a cocinar mi salmón. Hice mi salmón. Y después hasta me aventé unas enchiladas. Y luego hice hasta arroz mexicano con chícharos y todo. Taquitos de pollo. Y el otro día hice unas galletas de chocolate chip. Y me comencé a reír porque pensaba, todas las veces que mi mamá cocinaba o alguien más cocinaba o alguien más estaba haciendo algo, tú sabes cuando vas y juzgas la comida y la pruebas, le faltaba sal. O vas y alguien está haciendo unas galletas y metes el dedo y lo pruebas, pero luego cuando tú compraste los ingredientes y tú los preparaste y tú los sazonaste y tú invertiste y a ti te costó y tú lo hiciste, te pega diferente, ¿verdad que sí? Le faltaba sal, a ti te falta sal. Y ahí iban mis niños metiendo los dedos en la galleta. ¡Salte de la cocina! No toques mis galletas. Porque cuando tú das y a ti te costó y tú lo preparaste y deslocaste tu brazo, lo sacaste del hueso moviendo, cuando tú lo hiciste, te apasiona, lo sientes diferente. Cuando alguien te invita, si aquí en Templo Betania te invitamos y te decimos, hermanos, vamos a cocinar algo juntos que se llama la misión de Templo Betania. Ya tenemos la receta, pero queremos que tú cocines. Y muchos llegan y dicen, bueno, no es mi receta. Yo no compré los huevos. Esto no es mío. El servicio salió salado. No te apasiona porque no te cuesta. Pero cuando un hermano te dice, a ver, hermanito, agarre la cuchara. Yo traje 2 huevos, usted traga 2 zanahorias.
Usted va a traer esto y usted va a traer aquello, y todos vamos a cocinar, y todos vamos a picar, y todos vamos a dar, y todos vamos a hornear, y todos vamos a contribuir. Entonces una chispa comienza en ti. No hables de estas zanahorias porque estas yo las compré. Esto no está salado, el salado eres tú. Una chispa comienza en ti, un fuego comienza a encenderse, una llama nace, viene la pasión cuando sirves, cuando la receta es tanto tuya como es mía, cuando juntos lo hacemos. Pienso en cuántos durante esta temporada ahorita están inactivos, están desanimados, están apáticos, están llenos de temor, están sin hacer una decisión, están sin pasión. Y pienso en esta frase que decimos mucho en inglés, muy conocida, pero es muy cierta: si la vida te da limones, ¿usted lo ha escuchado? Hazte una limonada, de paso échale sandía, échale algo, échale un poquito de tajín para que sea algo divino y celestial. Si la vida te da limones, haz una limonada. Y es una frase, se la decimos a los niños, pero si la viviéramos, si la prueba viene y la veo de otra perspectiva, la prueba es amarga, la prueba es difícil, la prueba es limones, pero tengo una pasión que me dice: hasta de esto puedo hacer algo bueno. En esto Dios puede glorificar su nombre. Se trata de perseverancia, se trata de pasión, se trata de verlo desde otro ángulo, se trata de decir: hermano, estoy aquí contigo, y si eso es triste, pero vamos a verlo de otra perspectiva. Dios se puede glorificar. Sí, los encarcelaron, pero hasta los prisioneros y las guardias se pueden convertir al evangelio. Sí, si el cojo está allí, pero Dios puede hacer algo. Lo hizo antes, lo hizo hoy, lo puede hacer mañana. Se trata de verlo de otro ángulo. Se trata de encenderte con una pasión. Es una actitud basada en una convicción: Cristo hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo, por lo tanto yo haré todo lo que pueda para su gloria el resto de mi vida. Se trata de una convicción. Pero escucha, no solo servir a Dios produce pasión, sino que también las pruebas pueden producir la mayor pasión. Dice el verso 19 a 21, y vamos terminando: mas un ángel del Señor. ¿Recuerda lo que pasó? Los saduceos estaban celosos, agarran a los apóstoles, los meten a la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel que fuesen traídos. La iglesia está apasionada haciendo la misión. Viene la persecución, pero la prueba no los desanima, produce pasión, siguen creyendo. Y viene un ángel del Señor, los saca de la cárcel y les da una indicación: váyanse al templo y prediquen las palabras de esta vida. Y ellos van y lo hacen. De nuevo, una iglesia audaz. O sea, si a mí un ángel me saca de la cárcel, me voy a revisar a mi esposa y a mis hijos. Pero estos discípulos inmediatamente obedecen. Se van al templo y comienzan a predicar. Los saduceos se levantan en la mañana, los líderes religiosos agarran su cafecito, se comen un pira con hummus y se juntan en el Sanedrín. Y cuando llegan ahí, dicen: ahora sí, tráiganos a los prisioneros. Y mientras estos se están despertando y esperando cuestionar, los apóstoles han estado en el templo alcanzando almas para Cristo. Hay gran confusión, vienen y les dicen: no hay nadie allí, se salieron. Y ellos, frustrados, dicen: ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Y alguien viene y les dice: miren, ellos están en el templo predicando. Enfurecido, el sumo sacerdote envía a la guardia y les dice: tráigamelos. No permitieron que la prueba los frenara, los desanimara, los destruyera. Siguieron predicando. Porque cuando cada prueba viene a nuestra vida, esa prueba trae una decisión: ¿permitiré que esto me desanime o permitiré que esto produzca una mayor pasión en mí? Hay tres maneras en las cuales muchos respondemos. Hay muchas más, pero hay tres que yo siento que muchos hemos respondido en esta temporada. La primera respuesta ante las pruebas es desánimo. Lo que esperaba no sucedió. Quizá Dios se olvidó de mí. Tal vez las personas en las que dependía realmente no se preocupan por mí. Es una decisión el desanimarme. Otra decisión que tomamos es responder con miedo. No quiero salir lastimado, no quiero perder nada, no quiero ser mal representado, no quiero que nadie tenga mala impresión negativa de mí, no quiero defraudar a nadie, por lo tanto ya no serviré.
y otros responden con apatía. En esto pues, todo es igual, realmente no importa, no me necesitan. Pero escúchame, los discípulos determinan responder con pasión, y cuando ellos responden con pasión, Dios honra su obediencia. Dios hace lo que solamente Dios puede hacer. Dios los libera de la cárcel con un propósito y los envía nuevamente a predicar su palabra. Y cuando vienen los líderes religiosos y los encuentran, los traen. Y dice el verso 26 al 28: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Escucha esto: porque temían ser apedreados por el pueblo. Los traen y casi les piden permiso. ¿Los podemos llevar? Porque la gente estaba tan impactada, que la gente estaba lista. Eso no los quitas, estos tienen poder. Y los traen calladitos y los presentan nuevamente. Y dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Cuando leí esto pensé que aquí faltaba algo. Dije: el sumo sacerdote no prestó atención cuando le instruyeron en cómo interrogar a alguien en el concilio, porque se supone que la primera pregunta tenía que ser: ¿cómo salieron de la cárcel? ¿Cómo salieron? ¿Quién los sacó? Pero sí, lo obvio es que ellos ya llevaban horas tratando de contestar eso y estaban avergonzados. No sabemos explicarlo. ¿Estás seguro que no te moviste? Toda la noche estuve allí parado. ¿Viste? Nadie salió. Escúchame, yo estuve allí. Tráigame a los alguaciles e interrogarlos. ¿Dónde estaban ustedes? Toda la noche estuve. ¿No te dormiste? No me dormí, ahí estuve toda. ¿Cómo salieron? No podemos explicarlo. Entonces el sumo sacerdote no hizo la pregunta ¿cómo salieron? Porque no podía explicarlo. Estaban avergonzados. Y como entendió, no puedo decir nada de ellos. Su problema entonces era con la verdad. No les ordenamos que ya no enseñaran en ese nombre. Y escucha lo que el sumo sacerdote les dice: han llenado a toda Jerusalén de su doctrina. Han llenado a toda Jerusalén de ese nombre. Y yo digo: wow, esa es pasión. Cuando llenas a toda tu ciudad del nombre de Jesús, cuando toda tu ciudad conoce el nombre de Cristo, esa es pasión. Para eso Dios lo permitió. Para eso Dios los llevó, para que su ciudad se llenara del nombre de Jesús. Y a ellos no les interesaba la cárcel o estar en casa, qué venía o qué pasaba. A ellos les movía una motivación, un impulso, una pasión: que nuestra ciudad se llene del nombre de Jesús. Cuando te apasiona el nombre de Jesús, cuando cultivas pasión en medio de pruebas, puedes estar seguro y confiado de que Jesús siempre te respaldará. Jesús nunca nos dejará avergonzados. Satanás quedará avergonzado, la oposición quedará avergonzada, pero el nombre de Jesús quedará enaltecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te invito el día de hoy, ahí donde estás, inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Quizá estás pasando por una prueba el día de hoy, un desafío, pero toma la decisión de determinar que esa prueba produzca pasión en ti. No puedes controlar qué ha pasado o qué pasará, pero sí puedes controlar cómo responderás. Determínate hoy: no responderé con desánimo, no responderé con apatía, no correré atrás, no responderé con temor. Esta prueba producirá en mí una mayor pasión para que el nombre de Jesús llene mi casa, para que el nombre de Jesús llene mi ciudad. Te dejo con esto, ahí donde estás orando. La Biblia dice que mientras los estaban interrogando, ya no sabían qué más hacer, no sabían cómo acusarlos. Y un hombre, un doctor de la ley, un fariseo llamado Gamaliel, se puso en pie. Y Gamaliel le dijo a todo el pueblo de Israel y al Sanedrín: escuchen, muchos hombres y movimientos se han levantado en el pasado, pero cuando esos hombres mueren, su movimiento muere con ellos. Dejen a estos cristianos.
Ellos morirán, y si esto no es de Dios, su movimiento morirá con ellos, su mensaje será silenciado. Pero si lo que ellos están predicando viene de Dios, nada ni nadie podrá destruirlos. No vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios mismo. Dice la Biblia que todos prestaron atención. Quizá no querían hacerlo, pero no tenían otra opción. Los golpearon un poco más, los dejaron ir. Y miles de años después, aquí está la iglesia, el mensaje no ha sido silenciado. Y yo quiero dejarte con estos últimos versículos, verso 40 al 42. Escucha esto, ahí donde estás orando, esto va a fortalecer tu fe. Después de que Gamaliel dice esto, los golpean, los dejan ir. Y mira lo que sucede. Y convinieron con él, esto es con Gamaliel, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La pregunta es, ¿qué hizo la cárcel? ¿Qué hicieron los azotes? ¿Qué hizo la persecución? ¿Qué hicieron las interrogaciones para la iglesia? Produjeron una mayor pasión. ¿Qué hará la prueba en nosotros? Tú determinas, yo determino. Comienza a orar en este momento. Dile: Señor, yo determino que produzca una mayor pasión en mí. Ahí donde estás, levanta tus manos. Yo quiero orar contigo. No dejes que el temor, el desánimo, la apatía sean tu respuesta ante las pruebas de la vida. Párate firme en la verdad de Jesús. Pide al Espíritu Santo, produce una mayor pasión en mí, que nada me detenga. Levántanos como una iglesia apasionada por el nombre de Cristo. Ahí donde estás, yo sé que no podemos pasar, no podemos imponer manos, pero comienza a abrir tu boca. ¿Sabes cuál es el sonido que Dios quiere escuchar? El sonido de una iglesia unida que le cree. Comienza a abrir tu boca, unos minutos más. Si estás en casa, ahí en casa, comienza a abrir tu boca, exprésale tu corazón a Dios. Haz un compromiso el día de hoy. No te vayas el día de hoy apático, desanimado, desconectado, desintegrado de lo que Cristo quiere hacer en ti. Tú traes el fuego, tú inicias la pasión, tú comienzas el movimiento para tu familia, para tu hogar, para tu grupo familiar. Dile hoy: Señor, enciende una pasión en mí. Voy a empezar a servir otra vez, voy a hacer lo que descuidé, voy a retomar lo que descuidé. Enciende una pasión en mí. Unos momentos más. Comienza a orar, Él está aquí.